19 de marzo. Hoy celebramos a Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia y copatrona de Europa. Santa Catalina nació en el año de 1347 en Siena, hija de padres virtuosos y piadosos. Ella fue favorecida por Dios con gracias extraordinarias desde su corta edad y tenía un gran amor hacia la oración y hacia las cosas de Dios. A los 7 años consagró su virginidad a Dios a través de un voto privado. A los 12 años, la madre y hermana de Santa Catalina intentaron persuadirla para llegar al matrimonio, y así comenzaron a alentarla a prestar más atención a su apariencia. Para complacerlos, ella se vestía de gala y se engalanaba con joyas que se estilaban en esa época. Al poco tiempo, Santa Catalina se arrepintió de esta vanidad. Su familia consideró la soledad inapropiada para la vida matrimonial, y así comenzaron a frustrar sus devociones, privándola de su pequeña cámara o celda en la cual pasaba gran parte de su tiempo en soledad y en oración. Ellos le dieron varios trabajos duros para distraerla. Santa Catalina sobrellevó todo esto con dulzura y paciencia. El Señor le enseñó a lograr otro tipo de soledad en su corazón, donde entre las preocupaciones se consideraba siempre a solas con el Señor y donde no podía entrar ninguna tribulación, pues ella siempre decía que se ocupaba en lugar de preocuparse. Más adelante su padre aprobó finalmente su devoción y todos sus deseos piadosos, pues a los 15 años ya asistía generosamente a los pobres, servía a los enfermos y daba consuelo a los afligidos y prisioneros. Ella prosiguió el camino de la humanidad y sobre todo la humildad, la obediencia y la negación hacia su propia voluntad. En medio de sus sufrimientos, su constante plegaria era que dichos sufrimientos podían servir para la expiación de sus faltas y la purificación de su corazón. Como una consagración más formal a Dios, a los 18 años Santa Catalina recibió el largo hábito blanco y negro deseado de la Tercera Orden de Santo Domingo. El hecho de pertenecer a una tercera orden significaba que la persona viviría la espiritualidad dominica, pero en el mundo secular. Ella fue la primera mujer soltera en ser admitida. A partir de este momento su celda llegó a ser su paraíso y se ofrecía a sí misma en oración y mortificación. Durante 3 años vivió como en una ermita, manteniéndose en silencio y sin hablar con nadie, excepto Dios y su confesor. Durante este periodo había momentos en que formas repugnantes y figuras tentadoras se presentarían en su imaginación y las tentaciones más degradantes la asediaban. Posteriormente, el diablo extendió en su alma como una nube y una oscuridad tan grande que fue la prueba más severa jamás inimaginable. Santa Catalina continuó con un espíritu de oración ferviente, de humildad y de confianza en Dios. Mediante ello perseveró victoriosa y al final fue liberada de dichas pruebas que solo habían servido para la purificación de su corazón. Cuando Jesús la visitó después de un tiempo, ella le preguntó: ¿Dónde estabas tú, mi divino esposo, mientras yacía en una condición tan abandonada y aterradora? Ella escuchó una voz que le decía: Hija, estaba en tu corazón fortificándote para la gracia. En 1366, Santa Catalina experimentó lo que se denominaba un matrimonio místico con Jesús. Cuando ella estaba orando en su habitación, se le apareció una visión de Cristo, acompañado por su madre y por un cortejo celestial. Tomando la mano de Santa Catalina, Nuestra Señora la llevó hasta Cristo, quien le colocó un anillo y la desposó consigo, manifestando que en ese momento ella estaba sustentada por una fe que podía superar todas las tentaciones. Para Catalina, el anillo siempre estaba visible, aunque era invisible para los demás. En su ardiente caridad, Santa Catalina trabajó intensamente por la conversión de los pecadores, ofreciendo sus continuas oraciones y ayunos.
En Siena, cuando hubo un terrible brote de peste, trabajó constantemente para aliviar a los enfermos. Nunca se le vio tan admirable como en ese momento, escribió un sacerdote que él había conocido desde su infancia. Siempre estaba con que los que padecían por causa de la peste los preparaba para la muerte y los enterraba con sus propias manos. Yo fui testigo del gozo con que los atendía y de la maravillosa eficacia de sus palabras que dieron lugar a muchas conversiones. Esto lo dijo este sacerdote que la conoció desde muy pequeña. Todos sus discursos, acciones y su silencio inducían a los hombres al amor, a la virtud, de tal modo a que nadie, de acuerdo al Papa Pío II, que se acercara alguna vez a ella, regresaba sin ser una mejor persona. Santa Catalina era capaz de reconciliar a los peores enemigos, más a través de sus oraciones que de su ejemplo. Sus oraciones fueron escuchadas siempre, sobre todo por la conversión de los pecadores. Miles acudían a escucharla o tan solo verla y fueron ganados por sus palabras y por el ejemplo de arrepentimiento. Uno de los mayores logros de Santa Catalina fue su labor de llevar de vuelta al papado a Roma a partir de su desplazamiento a Francia. Asimismo, se le llegó a reconocer como conciliadora y luego su trabajo se amplió para incluir el establecimiento de la paz en las ciudades de los Estados Vaticanos. Santa Catalina tuvo noticias a través de Fray Raimundo de que la gente de Florencia se había adherido a la iglesia que estaba en contra de la Santa Sede. Ella siempre concilió. Antes de llegar a Florencia se reunió con los jefes de los magistrados y la ciudad encomendó toda la situación a su criterio, con la promesa de que debía ser seguida a Aviñón por sus embajadores. Ella, con la sabiduría e intelecto, su santidad, luego de haber tenido una conferencia con ella, en admiración de su prudencia y santidad, le manifestó: «No deseo nada más que la paz. Dejo esta cuestión totalmente en tus manos, sobre todo el reconocimiento y el honor de la Iglesia». La santa tuvo otra misión durante su viaje a Aviñón. El Papa Gregorio IX, electo, tenía su residencia en Aviñón, donde los 5 papas previos habían residido. Los romanos se quejaban de que sus obispos habían abandonado su iglesia durante 64 años. Ella, lo que hizo Santa Catalina, es que la santa pronto partió a Aviñón. Se cuenta con varias cartas escritas por ellas y dirigidas al Papa, al fin de adelantar su retorno a Roma, en donde finalmente falleció en 1376. Posteriormente, Santa Catalina escribió al Papa Pío IX, exhortándole firmemente a contribuir por todos los medios posibles a la paz general en Italia. A la larga, ella logró que la gente de Florencia se dispusiera a la sumisión, a la obediencia y a la paz, aunque no bajo la autoridad de Gregorio IX, sino del Papa Urbano VI. Esta reconciliación ocurrió en el año 1378, luego de la cual Santa Catalina regresó a Siena. Y con todas estas cartas e intervenciones a favor de la Iglesia, fue declarada doctora de la Iglesia. Dentro de sus obras más admiradas están el Diálogo de la Divina Providencia. El Papa Pío II canonizó a Catalina en el año 1461 y el Papa Pablo VI le otorgó el título de doctora de la Iglesia en el año de 1970, haciéndola una de las primeras mujeres en recibir este honor. Hoy hagamos esta oración a esta gran patrona de Europa. Señor Dios, tú te has mostrado a Santa Catalina, el amor infinito hacia todos los hombres, hechura de tus manos que arden en tu corazón. Ella compartió generosamente esta revelación y la vivió en todas sus consecuencias hasta el heroísmo. Concédenos que podamos seguir su ejemplo confiando en sus promesas y aumentando nuestra fe en tu presencia en cada sacramento, especialmente en el sacramento del perdón.
Te pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros.